Siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Bueno, recordaremos que el pasado 20 de octubre se publicó en el portal del SAT la segunda versión anticipada de las reglas generales de comercio exterior para el 2020. Y los anexos 1A, 19, 22 y 26, la cual tiene relación con los boletines 17 y 21, con fecha 4 de septiembre y 12 de octubre del 2020. Respectivamente, donde informó sobre las modificaciones a los lineamientos técnicos de registros BOCE, SAI M3, y fue publicado el 21 de octubre del 2020. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, así también recordaremos que en términos de la regla, recordaremos que en términos de la regla 1.1.2 de las reglas generales de comercio exterior para el 2020, que fueron publicadas el 30 de junio del 2020, en el cual indica que el SAT podrá dar a conocer mediante el portal del SAT de forma anticipada y únicamente con fines informativos las reglas generales de comercio exterior y anexos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones aduaneras de los usuarios del comercio exterior, los beneficios contenidos en dichas reglas y anexos, y serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal del SAT, salvo que señale fecha expresa para tales efectos. Ojo aquí, serán aplicables siempre y cuando la fecha sea expresa en esa versión anticipada. ¿Ok? Siguiente. Ahora bien, para saber, antes de entrar en materia con el tema de los incrementables, veremos cuáles son sus campos de aplicación. El tema de los decrementables están sustentados en el artículo 66 de la ley aduanera y los incrementables dentro del artículo 65 de la misma ley. ¿Sí? En breve daremos un repaso al tema de los incrementables. Bueno, como todos saben, el artículo 65 de la ley aduanera menciona los cargos incrementables que se deben mencionar, ¿sí? Que se deben considerar para llegar al valor de transacción de las mercancías, ¿sí? Muchos de los importadores tienen el concepto de que deben de declarar el valor comercial de aduana solamente. Sin embargo, tenemos que recordar que los incrementables se deben de declarar y debemos de subsanarlos. Tienen que ser declarados en base al Incoterm que se aplique en su término de venta. ¿Sí? Bueno, para llegar a la base gravable, ¿sí? Es la cifra que a partir de la cual se calculan las contribuciones al comercio exterior y se componen del valor comercial de la mercancía y sus incrementables. Y en su pedimento se menciona como valor en aduana. Ojo, el valor en aduana es el valor con sus incrementables y el valor comercial es el valor de las mercancías. Esa es la parte que les comentaba en un principio, que muchos de ustedes consideran que el valor o el cálculo de sus impuestos parte a partir del valor de las mercancías. Sin embargo, no es procedente, ya que de acuerdo al artículo 56 de la ley, que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Determina a partir de cuándo se generan los gastos incrementables para los importadores, ¿sí? Y se dan a partir... A ver, un momento, tenemos una falla técnica, en un momento continuamos. En un momento regresamos, denme un momento.
Eh, Buenos días, habla Jorge Fortier. Bienvenidos a todos a este curso. Como pudieron ver, pues hay una pequeña falla técnica ahí en la sucursal Veracruz. Entonces, permítame continuar con la exposición. Como comentaba aquí el colega Sergio, el artículo 65 de la ley establece los conceptos incrementables. Él hacía hincapié en que a veces algunos importadores consideran que van a valorar a partir del valor, del valor comercial de lo que pagaron por la mercancía, lo cual es incorrecto, porque se debe valorar a partir de el valor comercial más todos los gastos en que se incurrieron hasta llegar a el supuesto del artículo 56 que mencionaba Sergio. ¿Qué nos dice el 56? Bueno, la mayoría de todos nosotros ya lo conocemos, lo manejamos, pero hacemos hincapié en esto. El artículo 56 nos establece la fecha en la que se van a determinar las bases gravables, las cuotas compensatorias, las regulaciones y restricciones no arancelarias y, por supuesto, hasta dónde se van a considerar los incrementables. Bueno, en este caso tenemos diferentes momentos que establece el 56 de acuerdo al tráfico de que se trate. En el caso de tráfico terrestre, nos establece el 56 que la mercancía debe ser valorada por su valor comercial más todos los gastos hasta que se llegue al punto de cruce de la línea divisoria internacional. Para poner un ejemplo práctico, si ustedes compran puesto en Laredo, Texas, les estaría faltando todo ese valor, el concepto incrementable de, uno, los gastos que se den en territorio americano, en la bodega americana, por ejemplo, algún etiquetado, descarga, carga, y adicionalmente el transporte hasta que cruce la línea divisoria internacional, el famoso transfer, que es el vehículo que conduce la mercancía, la caja tráiler, de la bodega americana hasta el punto de inspección en la aduana, cruzando la línea divisoria internacional. Por otro lado, hablando del tráfico marítimo, el 56 establece que va a ser hasta el punto de llegada a un puerto mexicano, ¿sí? De tal manera que si ustedes compran un FOB, el helicóptero FOB, el valor de la mercancía va a estar incluido hasta el puerto de salida, supongamos hasta Valencia, España, y todavía había que adicionarle todos los gastos desde Valencia, España, hasta Veracruz. Sin embargo, si ustedes compran un CIF, en donde el precio de la mercancía ya va incluido hasta el flete y el seguro puesto en Veracruz, pues ya no habría nada más que incluir. Y por último, en el tráfico aéreo, nos establece el 56 que el momento de causación y determinación de las regulaciones y las bases gravables, que es el tema que nos ocupa ahorita, sería hasta que toque el primer aeropuerto en territorio nacional, ¿ok? De tal manera que en un caso, vamos a ponerle un caso hipotético, la mercancía viene a Ciudad de México, pero por alguna razón viene de Alemania, toca el aeropuerto de Cancún antes y después llega finalmente a México, de acuerdo al 56, la base gravable se determina hasta que tocó Cancún, ¿sí? Y a partir de ahí se fijan los impuestos y las regulaciones. Básicamente eso es lo que establece el 56. ¿Puedes adelantar la diapositiva, Inge? Claro, ya está el licenciado Sergio Domínguez en línea. Perfecto, entonces cedemos la palabra al licenciado Sergio. Adelante, Sergio. Gracias. Sí, Jorge, perdón, una falla técnica por acá, imprevista. Bueno, nos quedamos en el tema del artículo 56, Sí. que ya escuché que platicaba el licenciado Fortier.
¿Me pone la siguiente diapositiva, por favor, ingeniero? Perfecto, muchas gracias. Bueno, como todos saben, los incrementables son los gastos que se pagan antes de la fecha de causación. Esto lo está señalado en el artículo 56 de la ley aduanera, ¿sí? Y ahí marca la fecha de causación sería la de fondeo en el caso de marítimo, y cuando no se realice la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. En las mercancías que crucen la línea divisoria internacional, este es en el caso terrestre. Siguiente, por favor. La de arribo de la aeronave del transporte al primer aeropuerto nacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como lo comentaba el licenciado Fortier, esto, aunque la mercancía llegue al puerto de Cancún, ese es el arribo que se va a tomar de la aeronave que llegue a la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, para que tengamos ese concepto bien claro de que el arribo es al primer aeropuerto nacional que toque la nave. En vía postal, pues se van a marcar por las señaladas en los casos anteriores, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Y por último, en las que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal en los casos de abandono de acuerdo al artículo 29 de la ley aduanera. ¿Me puede presentar la siguiente? Gracias, ingeniero. Para dar una visión más clara de los gastos incrementables más comunes, ¿sí? Tenemos lo que son el flete, que está mencionado en el campo 13 de sus pedimentos, el seguro, que se menciona en el campo 14, el embalaje, que está en el campo 15, y otros gastos a cuenta del importador, que son como a continuación se mencionan, ¿sí? Que son los menos comunes. ¿Ok? ¿Me puede dar la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor. Ya que ya vimos estos temas del flete, el seguro, los embalajes. ¿Me puede regresar a la anterior, por favor, ingeniero? Porque quiero resaltar un tema aquí importante sobre los gastos del embalaje, ¿sí? Los gastos del embalaje, tenemos dos conceptos. Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, ¿sí? Y también nos señala los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga que se incurran con motivo del transporte de las mercancías. Mencionaba el tema de los embalajes porque hay embalajes que pertenecen a la mercancía, ¿sí? Pero también existen embalajes que son susceptibles a ser importados por su naturaleza. Entonces, esos campos también, ese valor de la mercancía, ese ya pasa a ser un incrementable, ¿sí? Y le tienen que dar un valor a ese embalaje, ya que es es de una materia diferente. Por ejemplo, las cajas de vino, que son de una materia diferente a la que es para su transportación común y corriente, a que ya vengan dentro de un envase totalmente diferente y que sea para, que tenga incluso para otro uso. ¿Ok? Bueno, también existen otro tipo de incrementables como el valor de los bienes y servicios, siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya suministrado de forma gratuita a precios reducidos para usarlos en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, y que dicho valor no esté incluido en el precio pagado. Esto, como lo mencionábamos, estos incrementables no son tan comunes y nosotros los exhortamos que lo analicen bien este tema con su área de administrativa, porque muchas veces ellos envían algunos materiales, piezas, elementos, ¿sí? Para ser incorporado dentro de las mercancías que van a ser importadas con posterioridad. Así como también puede ser que manden herramientas, matrices, moldes, ¿sí? O algunos elementos análogos utilizados especialmente para ese tipo de mercancías que van a ser importadas. Ahí tendrían que incrementar
los gastos o el valor de esas piezas, materiales o elementos que ustedes envíen para la realización de esas mercancías que ustedes solicitan a sus proveedores. Siguiente diapositiva. Materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de mercancías importadas. Mismo caso que lo comentábamos en la lámina anterior, ¿sí? Todo lo que sean los materiales consumidos en la producción y que sean enviados por ustedes van a ser parte de un incrementable para sus mercancías. Y esto tiene que ser declarado para llegar al valor de transacción, ¿sí? O valor en aduana para la determinación del cálculo de sus impuestos. Si no declaran esos impuestos, durante una auditoría pudieran tener serios problemas e incluso multas por omisión de impuestos. Otra de las partes que también se vuelven incrementables son las regalías y derechos de licencia que debas pagar directa o indirectamente como condición de venta de las mercancías. ¿Ok? El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. ¿Ok? Y ya aquí nada más es para la determinación del valor de una transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará en base a datos objetivos y cuantificables. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes deben de tener todos los soportes necesarios para que ese gasto sea un gasto cuantificable y sea incrementado. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como lo comentaba en la lámina anterior, para evitar problemas con la autoridad debemos declarar todos los gastos que son incrementables en sus pedimentos, ya que de lo contrario se considera como una omisión de contribuciones, ¿sí? Como son a la Valoren, IEPS, DTA, IVA, cuotas compensatorias o cualquier otro impuesto. ¿Ok? Mi nombre es Sergio Domínguez, estoy a sus órdenes en la oficina de Veracruz. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña introducción. Dejo al licenciado López